Y dije, no, es el momento de salir. Me voy a equivocar, voy a hacer algo mal. Bienvenidos a todos mis colegas de emprendedores al cuarto episodio de Cagarla a Romperla, un podcast donde vas a conocer tips y herramientas que van a aportar a tu desarrollo personal y al éxito de tu negocio, a través de las cagadas y experiencias de grandes empresarios que le están rompiendo cada día. Mi nombre es Ricky Nicolalde y soy un emprendedor. Empezamos. Bueno, ¿qué tal amigos? Qué gusto poder saludarles en un episodio más en este día. Tenemos otro invitado de lujo, como es mi querido José Luis Endara, un profesional del derecho con una amplia experiencia, quien nos va a contar algunas anécdotas y cagadas que ha tenido que atravesar para poder llegar hasta donde ha estado. Así que, bienvenido José Luis, ¿cómo estás? Un abrazo para todos, para ti Ricardo, un gusto estar aquí para poder compartir estas experiencias tan bonitas que nos ha dado la vida. No, gracias a ti también por aceptar esta invitación y pues dentro de ello vamos a conocerte un poquito más. Quisiera que me cuentes dónde naciste, cómo ha sido tu formación de la escuela, el colegio, cuéntanos por favor. Bueno, yo nací en Ibarra un 8 de noviembre de 1976. Mis estudios primarios los hice en La Salle. Soy de la Salle, del Instituto Rosales de La Salle de la ciudad de Ibarra. El colegio también pasé por un colegio católico que luego se transformó en Academia Militares, Colegio San Diego. Y la universidad pasé en la Universidad Central del Ecuador. ¿Eres sociales o eres físico? ¿Qué? Sociales. Sociales, ya. Claro. Sociales. No avanzaste en física. Oye, te cuento que mi hermano era un gran estudiante y bueno, siempre ha sido un buen estudiante mi hermano. Y mi ñaño siguió físico, pues, ¿no? Entonces siempre la tendencia antes era que lo que sigue tu hermano mayor tú tenías que seguir, claro. Pues, ¿no? Y efectivamente en cuarto curso a mí me pusieron en físico matemático, porque recordarás tú, las vacaciones duraban tres meses. Claro, por supuesto, entonces, en aquellas épocas. Claro, entonces nosotros salíamos siempre a vacaciones, veníamos acá a la Tacunga, porque siempre hemos tenido familia aquí en la Tacunga, o estábamos en algún lugar del país de vacaciones con mi hermano, y quienes se encargaban de matricularnos eran nuestros padres, pues, ¿no? Entonces, yo llegué de vacaciones y me dijeron, yo llegué por decirte domingo y lunes ya eran las clases. Entonces me dice, ya te vas a cuarto físico-matemático. Entonces ya me jodí. Claro, o sea, y ese momento yo creo que duré en físico-matemático un mes, oye. O sea, no te va bien con los números. No, y me cambié, pues, o sea, me cambié y dije, no va conmigo esto, porque me acuerdo, daban trigonometría y eso era horrible, Claro. horrible. Entonces ahí me cambié, yo mismo hice la gestión en el colegio. El trinomio cuadrado perfecto. Claro, me dejó de hablar mi hermano, mi papá, por haberme cambiado. Ah, sí, sociales. Claro, ¿sí se enojaron? Claro, se enojaron porque mi papá igual físico-matemático y todas las cuestiones. Entonces... Yo también fui físico-matemático en el colegio y... Medio duro fue, entonces esa fue la primera rebelión mía en contra de las decisiones de mis papis y de mi hermano, o sea, porque se tocaba seguir esa línea. ¿Y en esas épocas qué tal bandido? ¿Con las chicas o más o menos formalito? Bueno, de todo un poco, ¿no? Lo que pasa es que también en ese tiempo no eran colegios mixtos, es decir, era solamente masculino, entonces, exactamente, pero claro, tú sabes que siempre a la salida del college tocaba irse un rato al colegio de las mujeres. A dar una vuelta de popularidad ahí. Exactamente, siempre todos los días un ratito, entonces sí se molestaba un poco. Chévere. ¿Y cómo fue dándose el proceso de ir, tener la intención de estudiar Derecho? ¿Por dónde te nació? ¿Tenías ya alguna influencia? Bueno, sucede que cuando yo estaba en quinto curso, vino un profesor nuevo al colegio y era abogado. Entonces, el colegio estaba un poco distante de la ciudad, mi colegio, como decirte, aquí en Locoa, más o menos. Ya. Entonces, el profe me sabía decir, oye, ven, como yo era, o sea, tengo que decir si era buen estudiante. Entonces, el profe me tenía mucha confianza y me decía, oye, ándate al juzgado a dejar tus escritos y todas esas cuestiones. De en la tarde decía de eso, ¿no? Claro, en la tarde, o a veces en horas de clase me decía, ándate nomás, vos ya estás pasado en esta materia, porque tenía buenas notas. Entonces, me decía, ándate. ¿Qué materia te daba él ahí? Él me daba, me parece que me daba historia universal, temas de ciencias sociales o geografía, algo así me daba el doctor Buitrón. Entonces él me mandaba a dejar los escritos, entonces desde ahí me comenzó a gustar el tema del derecho y claro, como el colegio se transforma estaba en el proceso de transformación, Academia Militar,
y siempre teníamos un régimen muy, muy estricto ahí en el colegio, ¿no? Entonces la mayoría ¿No de tenías mis educación compañeros... castrense? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, el inspector era un capitán del ejército retirado, entonces era muy, muy, muy rígido el tema ahí. ¿Pero eras rebelde o se acatabas las No, o disposiciones? sea, tocaba, bueno, sí era un poco indisciplinado yo, ¿no? O sea, ese era mi mayor problema, mi mayor obstáculo. O Conversón. sea, juguetón, inquieto, y también tú verás que en sociales también, o sea, siempre ha tenido esa fama que son Los vagos. los vagos, claro. Sigue a Pero, ser de menos, ¿no? Por si claro, acaso, sí, sí. pero es la... Pero para que veas que la diferencia fue tan brutal que, por ejemplo, en sociales, primera vez en la historia de mi colegio, salió abanderado uno de sociales, que fue mi amigo Fernando Chamorro. Yo fui primer escolta a la bandera nacional. Ah, sí, o sea, sí Sí, estabas sí, sí. medio estudiante. Sí, sí, era buen estudiante. El problema era en la disciplina siempre no tenía el 20, que siempre el 17, así nomás me ponía. Entonces ese era el tema. Y por ahí muchos compañeros, como te digo, que eran un régimen muy estricto, y la mayoría se hicieron militares y policías, ¿no? Entonces, muy pocos nos dedicamos al derecho con mi compañero Jorge. Y o sea, ¿no? apenas acabaste el colegio, entraste a una universidad. Entré a la universidad. A la sí, universidad central. A la universidad central. ¿En esas épocas había examen igual de admisión? No, se hacía un prepo, se hacía. Hubo un prepo que manejaba, entiendo, la directiva universitaria, en ese tiempo los del FRIU, entonces ahí hicimos, creo que fue un mes de preuniversitario y a clases. ¿Y fuiste a vivir solo en Quito? Claro, o sea, el primer año fue a vivir en la casa de una tía, ¿no? Pero vos sabes que es duro vivir o sea, no, por más buena nota que era mi tía y todas las cuestiones, pero... Ya tenías que cumplir con las reglas de la Exactamente, casa, horarios y todo eso. ya llega un límite en que también ya tienes que tú estar solo, ¿no? Entonces, luego ya salí a vivir en un cuartito arrendado, compartía con un amigo, con Jorge, Jorge Chiza es de Ibarra, y él fue mi compañero, imagínate, en el jardín, en la escuela, en el colegio y en la universidad. Ah, qué O sea, interesante. un pana de toda la vida, ¿no? Y las casualidades son así porque él sigue siendo juez, él le gustó ser juez y se quedó, en cambio yo renuncié, ya no me gustó. Ya vamos a ir a esa parte interesante. Entonces con Jorge fuimos a estudiar Derecho del curso. Había otros dos compañeros que también fueron, pero no avanzaron. Y los demás militares, policías. Ajá. ¿Y qué tal estudiar en la Universidad Central Derecho? Se dice que obviamente es una de las mejores facultades a nivel de todo el país. Bueno, sí, el tema es que había profesores que siempre tenían una trayectoria importante, ¿no? Tenías profesores que siempre han sido autoridades, jueces, ministros, etcétera, etcétera. Entonces sí te daban una formación que sí te enseñaba principalmente a ser un litigante, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en la Universidad Católica, que tienen una muy buena educación en la Universidad Católica. Pienso yo que le ha superado en derecho a la Universidad Central, por el nivel de exigencia, el nivel de preparación y todo. Y ahí es que faltó un poquito, digo yo, no, ahí faltó un poquito, pero no era duro, o sea, hay materias difíciles, por ejemplo, medicina legal. Ah, te daban Claro, eso también. nos daban medicina legal, nos daban psicología jurídica, o sea, hay derecho administrativo que es inmenso, el derecho administrativo, entonces sí era duro, o sea, era muy difícil, y además nosotros sí teníamos clases los 9 meses, pues. No era como es ahora semestres, que ni son ni semestres, sino son 5 meses. Nosotros teníamos 9 meses con el mismo profesor y la misma materia. Entonces sí te sacaban el aire. ¿Te llegaste a jalar alguna materia? Sí. O sea, hay que ser sinceros en la vida, por supuesto. Yo perdí medicina legal. Por eso te acuerdas. Pues me acuerdo. Lo que pasa es que el profesor era muy exigente y le gustaba que pongas las cosas con punto y coma. O sea, si como él te dictaba, porque él te dictaba, ¿no? Y te decía, por ejemplo, la equimosis es esto, coma, ¿no es cierto? Entonces, y tú al momento de hacer el examen tenías que poner con coma, si no ponías la coma te quitaba puntos. O sea, era extremo. Y estaba recibiendo clases en el 4º piso y regreso a ver allá, ¿no? Decía el Palacio del Neón, y yo estaba viendo allá y me dice el profesor, me dice licenciado en Dara, me dice, ya era en 5º año, verás. Ya. ¿Y el último? No, 6 años era. Entonces dice, licenciado en Dara, qué pena que a esta altura de la vida yo tenga que decirle que usted no sirve para ser abogado. Usted puede hacerse poeta, puede hacerse escritor, puede hacerse escultor, porque usted está viendo el paisaje, no me está atendiendo a mí.
Chuta, ¿y cómo te sentiste? Está súper mal, pues, o sea, y los compañeros, la gran risa, ¿no? Y el que se reía con mamá también era, o sea, era muy extremista el profe. Entonces dije, bueno, no, me distraje, esa distracción me costó, o sea, me costó, el profesor tenía que estarle, pero... O sea, te puso el diente, como se dice. Exactamente. Entonces a la siguiente clase, voy y me siento primerito, verás, primera fila, dije, para verle al profe y todo chévere, ¿no? Y verás que en el primer trimestre saqué de 9, creo que saqué, tenía buena nota. Entonces, cuando llega el profe me dice, ¿y usted qué hace aquí? Atrás de su barrio. Pues ya me paso atrás, donde estaba sentado la vez anterior. Ya me paso para allá, man. Después, en una ocasión, siempre me ha gustado dejarme criar la barba y me dice, oiga, ¿y usted por qué es peleado con el jabón y la navaja? ¿Por qué no se afeita? Entonces era un profesor un poco complejo. O sea, ya te estaba metiendo en cosas ya personales. Exactamente. Entonces, ya en el segundo trimestre, ya me puso una nota de 5, pese a que yo contesté bien. Pero, pues ya te digo, nos descontaba puntos por cualquier cosa, ¿no? Y él llegaba siempre puntual ese profesor. Y en una ocasión había llegado atrasado y ya como tuve un roce, yo dije, no entro a clases con este man, no voy a entrar a clases porque va a llegar al momento en que yo voy a... Pero ¿y estabas consciente que si repetías te tocaba con el mismo o ya tenían que dar otro profesor? Daban otro profesor, tú escogías con quién llevar el arrastre. Entonces digo, si es que me quedo ahí, va a llegar el momento en que yo pueda explotar y le voy a agredir al profesor y no está bien eso, porque o sea, como que ya se me cargó mucho. Y resulta que ese día ha llegado atrasado el profesor y deja abierta la puerta. Y yo paso por ahí, ¿no? Y sale, me ve que paso y sale. Me dice, venga, licenciado Endara, dice, yo sé que ya está perdido el año conmigo, pero venga, entre porque para que el próximo año nuevamente ya con más bases pueda pasar la materia. O sea, ya de frente me dijo que estaba perdido. Chuta. Entonces, ocurrió así, yo dejé de asistir a esa clase y perdí esa materia en la universidad. Y ahí al siguiente semestre cogí con el doctor Raza y ahí pasé. Pues ya sin ningún problema, claro, sin ningún problema. Entonces fue un tema, no sé si antipatía del profesor, que fue lo que me hizo perder en esa materia. Claro, bueno, siempre pasa, ¿no? Yo también, una materia igual me jalé en toda la universidad, que era el profesor el más duro de todos, y que siempre, por lo menos, él tenía como regla dejar a menos a unos 10. Claro, con el doctor, que te digo, con el profesor pasaban 5 por curso, o sea, la tendencia no es correcta, o sea, sí, No, claro, entonces, por supuesto. Me parece que el que estaba equivocado es del docente, no nosotros, porque muchas personas perdieron, y además, no me recuerdo si hubo un paro ahí, algo, y compañeros míos que eran excelentes estudiantes perdieron, o sea, a tal punto que, por ejemplo, me acuerdo de un compañero, Diego, le dice, doctor, yo estoy realmente preocupado porque tengo 5. Y el doctor le contesta y le dice, tranquilo, señor Jaramillo, le dice, tener 5 conmigo es una excelente nota, es una excelente calificación. Absurdo. Y conmigo es 2, 3 y así, o sea, y le estuvo, ¿no? Con supletorios y todas las notas que se daba, exámenes que se daba, y le estuvo, y les hizo jalar, a la mayoría pasaron 2 o 3, oye. Era complejo. ¿Y qué tal eras? O sea, ya ahí eras bueno para la lectura, porque tienes que leer un montón. Claro, es que generalmente los profesores te mandan a leer muchísimo y en leyes tienes que leer mucho. Claro. ¿No? Entonces, yo recuerdo que el profesor decía en primer año, no me acuerdo cuál profesor dijo, a ver, por favor, levante la mano los que han leído 10 libros. Y así va bajando. No cuenta Condorito, no cuenta nada de las fábulas de Sopo. Ni Calimán, ni nada. Entonces, solo libros buenos. ¿Quiénes han leído? Entonces, está claro. Y ahí también ves tú el déficit educativo que tienes en donde estudiaste el colegio. Que, claro, la típica, la Odisea, la Ilíada. Las novelas. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando debe haber un perfil para que tú te enfoques inclusive en qué profesión quieres seguir, ¿no? Entonces, sí nos debieron dar algunas cuestiones. Y yo tenía compañeros del Colegio San Gabriel que habían leído ya temas de derecho. O sea, ya estaban preparándose. Temas de sociología y cosas de esas que nosotros en el colegio no habíamos leído jamás. Entonces, por ejemplo, había compañeros que cuando el profesor que nos daba ciencias políticas, me acuerdo, hablaba de la polis, ellos ya sabían de qué se trataba, o de la gens y todo, un montón de cosas, ¿no? Entonces, todo anonadado porque no sabía nada. Y de hecho, justamente la lectura es uno de los hábitos principales ahora para poder adquirir conocimiento y que, por supuesto,
lo importante ahí es encontrar un tipo de lectura con respecto, o sea, de negocios, de derecho, medicina, indistintamente, para que justamente te pueda gustar. Claro, es que la clave del éxito es la lectura. Y eso sí, o sea, yo tengo una costumbre, yo todas las mañanas me levanto a veces a las 5 de la mañana y yo leo. Todas las mañanas yo leo, por ejemplo, a mí me gusta leer mucho las sentencias de la Corte Constitucional. Eso todos los días leo yo una sentencia, más o menos son 30, 40 hojas diarias que leo. Eso es Ajá, importante. sí, entonces yo todos los días estoy leyendo. Y además, claro, tengo que ir a mi despacho y para los casos a atender también tengo que pasar todo el ¿Y día eres leyendo. lectura de hojas o ya lo haces digitalmente? Digitalmente. ¿O te gusta como... A mí todavía me gusta leer con un libro en mano. Hay en ocasiones en las que sí me imprimo las sentencias cuando veo que es algo novedoso para, como se dice, escribirle sobre lo escrito y poner algunas cuestiones que me van a servir para Y aprendes diferentes casos. también, ¿no? Claro, se aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Oh, qué interesante. ¿Y cómo es la vida del foráneo que muchos tenemos que vivir, que salimos de nuestras ciudades natales, unos de la capital, en mi caso yo me fui a Ambato? Pero ¿cómo sentiste tú? ¿Tenías algún tipo de discriminación tal vez por ser de Ibarra? ¿Te decían provinciano por ahí, cosas así? Bueno, la gente de Quito, los compañeros siempre se burlan de los paisanitos que dicen, ¿no? Pero bueno, en un plan chévere, no con una mala intención, no, para nada de eso. Pero sí, la vida de un foráneo sí es muy triste principalmente. En ese tiempo, te digo porque ni siquiera había celular, Claro. no había teléfonos, es decir, no te podías a veces ni comunicar con tus papás de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque una llamada por teléfono era carísimo. Claro, y había Entonces, las cabinas, claro, ¿no? había las cabinas y tenías Esas que meter épocas. las monedas. Y claro, si no, ya la vecina de la tienda presta una llamadita. Y ahí, ¿para qué es? ¿Local o conferencia? No local, mintiéndole para que te cobre menos y poder llamar a la casa, ¿no? O sea, ¿Pero tú tenías viajabas contactos. todos los fines de semana a Ibarra o no? No, es que yo ya, a raíz de que entré a la universidad, mis papis ya estaban viviendo aquí en Latacunga. Ah, Entonces ya viajaba todas las semanas acá a Latacunga. Ajá. Ya, perfecto. ¿Y cómo se da justamente el hecho de llegar a Latacunga? ¿Qué conexión tuviste para poder decidir venir acá? Bueno, mis papis deciden primero irse a Riobamba, verás, ¿no? Entonces, tiene mi mami un primo que se llamaba Luis Olmedo, es fallecido él. Entonces, él les trae a mis papis a vivir acá. Entiendo que él era padrino de matrimonio y les lleva a Riobamba para que se pongan un negocio, un emprendimiento y trabajen en algo propio, porque mi papi siempre fue funcionario público, fue profesor en la Salle en Ibarra. Luego trabajó en el Consejo Provincial de Imbabura, fue jefe de personal y mi mami pasaba en casa, era ama de casa mi madre. Y luego, claro, acá ya se puso un negocio. En Riobamba. En Riobamba. ¿Y ahí entonces, tú cuántos años tenías? Y yo tenía 17 años, yo sexto curso pasé solo en Ibarra, solo. Ajá. Mis papis ya vivían acá. Entonces, mi hermano también va a vivir a Riobamba porque, como le decíamos a Luchito Papalucho, era como un abuelo para nosotros. Dice, vamos a que estudies en Riobamba, porque mi niño era buen estudiante y estaba estudiando mi hermano en la Politécnica Nacional. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, Tu hermano mayor, ¿no? Claro, mi hermano mayor. Entonces le dice, no, vamos a Riobamba. En Riobamba puedes estudiar y trabajar y todas las cuestiones, allá tengo contactos y todo, y le van llevando. Pero igual mi niño no se enseñó en Riobamba y después tomó la decisión de ingresar a la Escuela Superior de Policía. Y hoy es teniente coronel. Entonces, de ahí mis papis dicen, a ver, mientras mi niño estudiaba en Riobamba, mis papis dicen, no, vivamos en Latacunga, ¿por qué? Porque el que viene de Riobamba, ¿sabes? Nos ponemos en un punto medio para que mi hijo no viaje mucho a Riobamba, muy lejos, es mejor que esté cerca. Pero, ¿y por qué Latacunga? ¿Por qué escogieron Latacunga? ¿Tenías familia aquí? También, claro, sí hay bastante familia, entonces se decidieron quedar aquí. Ajá. ¿Y tú vienes a vivir a Latacunga después de haber acabado la universidad? Específicamente, claro, de ley, porque solo venía los fines de semana nada más. Y luego que se acaba la universidad, yo estaba trabajando en Quito, trabajé yo en un proyecto que se llamaba Vodconsul, con yo siempre digo mi profesor, el doctor Nelson Troya, que ahora es notario en Tulcán. Él me llevó a mí a trabajar en este proyecto que en ese tiempo se iba a privatizar la empresa eléctrica Quito. Yeah. Y trabajamos en un proyecto de saneamiento de los bienes de la empresa eléctrica. Entonces, esa fue tu primera experiencia laboral. Exactamente. Bueno, yo trabajaba desde segundo año, estaba con abogados.
como siempre, asistente, exactamente. pasantías, haciendo los escritos. De chasqui, yendo a dejar los escritos y esas cosas, ¿no? Entonces, pero ahí iba leyendo, iba aprendiendo, me enseñaban a hacer escritos y todo, de tal manera que cuando yo estuve en sexto año, en práctica penal, civil, laboral, ya hacía escritos, demandas y todas las cuestiones, entonces para mí fue fácil sexto año, por decirte, porque ya era solamente práctica. Claro, y justamente yo hablaba de eso en un capítulo anterior, en el cual también yo tuve que trabajar y estudiar. Y el haber tenido esa oportunidad de combinar el estudio con el trabajo, te permite poner en práctica los conocimientos y ya salir, ya una vez que acabas la universidad, con experiencia ahí sí de los 2 años que normalmente piden. Y por el otro lado también la parte económica, que era importante, ya Sí. tener un ingreso, ya como estudiante también ya era otra cosa. Claro, claro. O sea, cuando se trabajaba con abogados en un primer momento no se ganaba bien, te pagaban muy poco. O sea, ¿qué te diré? Como decirte ahora a la semana unos $10, $20 te pagaban nada En más esas los épocas abogados. en Sucre, Claro, ¿no? claro, en Sucre. Y cuando el doctor Nelson, o sea, él sabía que yo camellaba súper bien, o sea, trabajaba súper bonito y me llama el doctor Nelson y me dice, venga, licenciado, a trabajar conmigo. Ahí era licenciado nomás yo. Entonces nos vamos a trabajar con el doctor en ese proyecto. Imagínate que era en sucres y nosotros ganábamos en dólares. Entonces el sueldo era buenazo, era $200, era 5 millones de sucres. Claro. Claro, entonces yo, date cuenta, con mi primer mensual yo le compré a mi mami cocina, refrigeradora, un juego de muebles, le di a mi mami. Ah, qué Con el chévere. primer sueldo, sí. Entonces yo de ahí ya, como te digo, ganaba bien, ya me compré un carro, ya, o sea, ya cambiaron las cosas totalmente desde ese trabajo. Entonces, Pero en Quito. en Quito, sí. Y de ahí me pude relacionar también con muchas personas, muchos amigos y eso me ha llevado a que pueda tener un poco de éxito, ¿no? Porque fíjate tú que en una coincidencia de la vida, yo estaba en sexto año de la universidad todavía y me sale este trabajo, imagínate, ganaba súper bien, ganaba más que un funcionario público. Claro. Y luego tenía un amigo, Walter Tapia, que era jefe de asuntos internacionales del Ministerio de Trabajo. Entonces el Walter me dice, ¿sabes qué? Me voy a Viena a una conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. Me voy a ir unos meses y regreso y voy a traer novedades. Ahí te aviso para ver si te interesa o no. Entonces paso, yo seguía trabajando en la consultora, estábamos súper bien, tuve la oportunidad luego de salir de la consultora, ponerme ya mi propia oficina, aún todavía sin graduarme, ¿no? Porque el proceso sí se Pero no demoró podías un poco, firmar. pero no podía firmar, pero tenía mis amigos o abogados con los que he trabajado, que les pagaba por la firma, o a veces me firmaban sin ningún inconveniente. Entonces, de ahí viene Walter y nos reunimos a una comida, nos fuimos a comer con varios amigos, los que éramos del grupo, ¿no? Y sabes que venimos con un proyecto, vamos a implementar en el Ecuador la erradicación del trabajo infantil. ¿Quieres postular tú para ser inspector de trabajo infantil? Le digo, bueno, chévere, chévere. Entonces me dice, ¿sabes qué? Ahorita hay un cargo, pero en Babahoyo. ¿Quieres irte a Babahoyo? Yo te ayudo para que te den un contrato y comiences así. Luego se les llamará a concurso en esos cargos para que trabajes ahí. Le digo, está chévere, Walter, pero... ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 24 años. Ah, hombrito. Claro. Entonces, pero digo, no, a la costa, Babahoyo, muy lejos, no, cuando vaya para la Tacunga avisarás, me le dije, y pasó, ¿no? Cuando después de unos 3 meses yo estaba ya graduado de abogado, estaba yo en una diligencia porque yo les defendía a los señores de la flota Imbabura, y hubo un accidente de tránsito y estaba yo en una diligencia y ahí me llama el Walter, ¿no? Ahí comenzaron los celulares ya. Entonces me llama Walter y me dice, oye, te estoy esperando en la oficina, ya vienes, necesito conversar contigo. Entonces llego a la oficina y me dice, ahora sí, niño, ya hay chance para la Tacunga, pero ya tienes que participar, tienes que hacer un concurso, tienes que hacer algunas cosas. Entonces participé en ese tema y gané pues el concurso y pude venir acá de inspector de trabajo. Ay, justo se abrió en la Tacunga. Ajá, justo para la Tacunga. Ajá. Y mira, qué importante lo que tú mencionas, el hecho de poder relacionarte, de poder generar muchos contactos que te pueden abrir puertas. Y eso es algo fundamental para los emprendedores y para todas las personas que nos están escuchando en este momento. El hecho de poder relacionarte con muchas amistades, de a donde vayas, presentarte, poder contar a lo que te dedicas, justamente para que a la vuelta de la esquina tal vez puedas necesitar de alguien o esos de tus servicios, y con eso puedes irte ampliando mucho más.
Y de hecho, pues son situaciones en las cuales uno a veces tal vez por temor o no le gusta hablar mucho, es más se cierra un poco, no lo aprovecha. Y ahora vemos un caso más con José Luis, que justamente el hecho de haber estado muy bien relacionado, pues les llevó a abrirse grandes oportunidades dentro de su vida profesional. Y pues vamos a aprovechar para poder también entender dentro de tu formación profesional como abogado. En esas épocas creo que salían con 3 títulos en la central, ¿no? Licenciados, Claro, abogados y doctores. licenciado y doctor en jurisprudencia, ¿no? Luego cambiaron al tema de que no deben ser doctores, sino abogados. Tengo entendido que ahora van a ser todos licenciados. Claro. Y claro, tiene un poco de lógica eso, porque inclusive el doctor, el médico le dejaron ya como médico, con el título que es, Claro. ¿no? Entonces, como es en otros países. Sino que aquí, recuerda tú que hubo una época en que todos eran doctores y se hacían doctores en 4 meses. Claro. Entonces, todo eso fue frenado y fue eliminado. Y de ahí, pues claro, yo vengo acá como inspector de trabajo infantil y comienzo a hacer inspecciones, o sea, a recorrer la provincia, porque había empresas donde trabajaban niños. Entonces tú, por ejemplo, te ibas a una florícola y encontrabas gente de 10, de 11, 12 años trabajando. Y la legislación te prohíbe, pues, o sea, es a partir de los 14 años y cosas de esas, ¿no? Entonces, se logró hacer a nivel nacional esto, porque fuimos inspectores a nivel nacional, y se logró erradicar de las empresas principalmente el tema del trabajo infantil. Fíjate que en una ocasión inclusive nos dieron acciones de personal y trabajamos en Machala casi todos los inspectores de trabajo infantil, porque en Banano, en Minas, estaban niños trabajando. Entonces, fue un trabajo muy bonito que además me permitió especializarme en muchos temas de niñez y adolescencia, temas de derechos humanos, principalmente en niños y mujeres. Y luego, claro, a mí el derecho laboral siempre me gustaba y seguí yo una maestría en derecho laboral y esa ha sido mi línea fuerte, el tema laboral constitucional. Y mi vida ha girado en torno del derecho al trabajo. No, interesante realmente poder conocer parte de tu formación, donde ya vamos a adentrarnos un poco más, pero ahora es el momento de un espacio publicitario en el cual queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este podcast, el cual es Nicoba Business and Marketing Consulting, especialistas en estrategia digital, Nico Parts, repuestos y accesorios, todo por tu camión Hino, y Santo Dulce Cereal Bar, convertimos tu cereal favorito en helado. Bueno, y seguimos aquí con mi querido amigo José Luis, que nos está contando parte de su historia. Y pues ahora vamos a ir a las cagadas que normalmente nos suelen suceder. Y pues cuéntame, José Luis, alguna cagada que hayas hecho ahí en la universidad, algo que te haya pasado. la que le pasa a todo paisano, pues no, en el bus te roban. ¿Ya? Y claro, o sea, uno muy ingenuo, diría yo, no tener todo el dinero de lo que te mandaban para la semana tus padres en la billetera y que te roben. Imagínate, sin poder comer toda la semana, sin poder hacer pero te robaron en el bus. Claro, te roban en el bus y ahí te quedas sin nada. Chuta. Claro, esa es la común, ¿no? ¿Y qué hiciste ahí? Hermano, ahí ir donde una tía con la que viví en primer año, decir, ñaña, préstame hasta que me pague mi papi, hasta que me dé mi papi para poder salir o hasta que me den alguna nota. ¿Cuánto te mandaban en la semana en esas épocas? En esas épocas, es que yo primer año principalmente mis papis me ayudaron, de ahí casi no mucho les pedía yo porque yo ya trabajaba y tenía algunas cosas, pero siempre mi mamita, ¿para qué? Mi mami siempre, toda la vida hasta cuando ya tenía yo mi trabajo, mi mami siempre me daba algo, siempre. Más que me decía, aunque para la gasolina de tu carro, pero siempre mi mamita me daba. Entonces, ahí a salir como sea, comiendo una vez en el día para... Un rapidito con atún. Claro, o sea, no había besos rapiditos. No había en esas épocas todavía. Solamente a comprarse un baguette grande y como te mandaban una cafetera, porque mi mamá, verás, yo vivía en un cuarto muy pequeñito, ¿no? Y tenía yo una cama de media plaza de esas de los militares. Ya. Un velador, una cafetera y no televisión, porque mi mami decía, si te mandan televisión te dedicas a ver la tele. Entonces tienes que ir a estudiar. Entonces tienes que pasar reestudiando, no en la televisión. Entonces efectivamente así pasábamos, estudiando, y ahí compraba un baguette, que esa vez me acuerdo clarito, solamente con baguette y café toda la semana. Pero difícil estar sin televisión en esas épocas. Claro. ¿Qué hacías? O sea, pasaba haciendo deberes, estudiando,
Me quedaba en la universidad, en la biblioteca también. Y como luego ya pude tener en segundo año la posibilidad de trabajar con alguien, eso fue también muy chévere. ¿Y si te pegabas los traguitos? ¿Sí, Claro, eso te digo, te iba a contar que una vez, o sea, saliendo de la U, pero todo pasó en primer año, ¿no? Porque ya en segundo año ya trabajaba y ya las cosas ya no tenía esa Eras más libertad, ¿no? consciente. Claro, y en primer año, o sea, los traguitos de ley con los compañeros y provincianos, pues. Las integraciones. Claro, Y entonces. del norte, un norteñito ahí. Claro, un Norton Special, decía. Entonces nos pegó una vez, me acuerdo en primer año vivía yo en Luluncoto, ahí vivía mi tía. Y el último bus que salía era el Camalagascar, ¿no? Que pasaba por la universidad 10 de la noche, el último. Entonces a veces uno se quedaba pegando los traguitos desde temprano. Y una vez he cogido el bus del barrio Nuevo La Gascanga, ¿no? Entonces coge el bus y me quedo dormido, pues viejo. Y como antes los buses iban por el centro, se demoraba una eternidad el bus para llegar al sur. Entonces, hermano, cuando me mueven sin plata y en Barrio Nuevo, loco. Hijo de pucha, Lejísimo, al trote a la casa que juiciecito ya. Esos los peores. No, yo también, igual cuando a veces viajaba en bus a Ambato, también ya sabías como que yo tenía que quedarme en Ecuador de Motores, donde me Besa, que ahí vivíamos. Y a veces me pasaba, pues, loco, igual. Chuta, yo una vez no tenía para el pasaje. Me deja allá en el terminal. Hijo. Me tocó regresar caminando todito. Puta, creo que me hice como media hora del terminal caminando. Y peligroso, pero no, siempre nos pasa a los foráneos que viajamos en bus el tema de quedarnos dormidos. Pero interesante, la verdad. Y súper chévere poder recordar esas experiencias, claro, ¿no? Que nos van formando también. De reírse. La otra vez que fuimos a Miquita tuvo un pequeño problema en las manitos y nos fuimos donde una dermatóloga y justo era en Barrio Nuevo. Entonces ahí, y me acuerdo que ahí le conversé la historia a mi esposa, le digo, ya, me acuerdo clarito, aquí era la parada del bus y desde aquí me tocó ir caminando a la casa. Qué chistoso. Pero bueno, y dentro ya de tu experiencia profesional, hablamos de que fuiste cerca de 8 años inspector del trabajo. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia para ti dentro del ámbito profesional? ¿Cómo fuiste ya madurando a tu corta edad de haber tenido ese cargo? Sabes que fue muy bonito trabajar en tema de niñez, como te decía. Fue espectacular. Eso no manejaba yo en un inicio todo lo que es el campo laboral de mayores de edad, ¿no? Poco a poco fueron entregándome más atribuciones hasta quedar yo de coordinador del ministerio aquí en Cotopaxi. Entonces, súper chévere porque me permitió relacionarme con muchísima gente. Y yo hacía inspecciones y entonces me pude relacionar con muchos empresarios, muchos trabajadores, muchos dirigentes de los trabajadores. Y mi manera de actuar siempre fue no con el afán de sancionar, sino más bien de motivar al cambio a esas personas, de sociabilizar y sensibilizar sobre lo mal que estaban haciendo, a tal punto que les hacía yo firmar algunos acuerdos para que conforme vaya pasando el tiempo vayan cumpliendo las obligaciones que establece el artículo 42, es decir, las obligaciones del empleador. Y eso me permitió a mí tener un nexo y una amistad con muchas personas. Y además de otras instituciones, porque se trabajaba con el Ministerio de Bienestar Social, que era en ese tiempo, luego MIES, se trabajaba también con fundaciones, tengo clarísimo Plan Internacional, otras más fundaciones que se trabajaba. Entonces tenías otro ambiente, otro nivel. O sea, mi trabajo no era en escritorio, yo pasaba haciendo inspecciones, recorriendo toda la provincia. Entonces, eso me permitió conocer absolutamente todo Cotopaxi. Y dentro de ello, ¿no tuviste tal vez al principio algún tipo de como te decía, discriminación también por ser de Ibarra y que estés aquí en un cargo que tal vez podría ocupar una persona tacongueña que siempre te dicen, ¿no? No, sabes que no, aunque bueno, esta profesión mismo hace de que tengas tú colegas que te tengan envidia, ¿no? Entonces, eso es feo, o que haya gente que hable mal de ti. O sea, eso es lo más reprochable que puede existir en el mundo, de que entre profesionales se hablen mal, ¿no? Entonces, yo por ejemplo no tengo eso, pero yo he escuchado a muchos profesionales que hacen, ¿qué te dieron de él si él no sabe? Y cosas de eso. O sea, eso es horrible, ¿no? Claro. Yo pienso que debemos respetarnos siempre
y respetar, peor si tienes de la misma profesión, o sea, respetar, no tener envidia, si a uno le va mejor que a mí, qué chévere por él, o sea, la vida es así, ¿no? Algunos Claro. tendrán más éxitos que uno, pero un poco de envidia, sí, pero de lo que no, más bien yo tuve muchos amigos, mi afán siempre fue servir, apoyarles, cambiar algunas cosas del ministerio, porque imagínate, antes legalizar un contrato de trabajo se demoraba meses. Cuando ya tuve yo la potestad de hacer eso, yo lo hacía de un día al otro. Es decir, cambiaron muchas cosas, ¿no? Cambiaron muchas cosas en beneficio de la colectividad, del tema de la eficacia, de eficiencia. Siempre es una de las cuestiones que a mí me encanta ser muy eficiente y logré yo a través de el ministro cambiarnos de la casa vieja donde estaba la inspectoría, que tenía un montón de papeles, todo desordenado, o sea, era el tema No del era el mejor archivo, ambiente. claro, o sea, era feo para la atención al público. Entonces logramos cambiarnos a un lugar que estaba súper bonito, que podías atender de mejor manera a las personas y todo. Se hizo un cambio de 360 grados No, qué del mismo. interesante, la Ajá. verdad, porque ahí también se ve una gestión que es importante dentro de la parte administrativa y que tal vez, igual como hablábamos con Augusto Durán en el anterior capítulo, decíamos que, bueno, él como médico no se formó en la parte administrativa y a los abogados tampoco les forman en el tema administrativo, sino más bien es un tema más de leyes, pero que justamente con esta experiencia que tú viviste, pues empezaste también a entender ese tipo de situaciones que es importante. Claro, es que ya lideras equipos y Por cuando supuesto. lideras equipos tú ya tienes que cambiar tu óptica, ¿no? Entonces ya te conviertes en un administrador, entonces tú ya tienes que hacer otras cosas. ¿Cuál fue uno de los, tal vez de los casos más difíciles que te tocó en ese momento como inspector, tal vez sancionar o que te hayan conmovido? Bueno, como sanción, como te digo, yo no impuse sanciones, no, jamás impuse sanciones. Yo siempre como te digo, les invitaba a los empleadores a que cumplan con la ley, que vayan haciendo reglamentos internos, reglamentos de seguridad de salud e higiene en el trabajo y cosas de esas. Eh, de ahí casos fuertes siempre era cuando se manejaba contratación colectiva, los pliegos de peticiones, temas de sindicatos. Entonces, esos temas son fuertes porque en materia de derecho del trabajo hay dos clases de jueces. Hay el juez individual y hay el juez colectivo. Es decir, el juez individual que ve o revisa conflictos individuales de trabajo y el juez colectivo que revisa o pliegos de peticiones que tienen que ver con contratos colectivos y esas cuestiones, es decir, número mayor de trabajadores, ¿no? Y el tema es que el inspector de trabajo preside un tribunal de conciliación y arbitraje que está conformado por vocales, representantes de los empleadores y de los trabajadores, pero el que preside es el inspector. Entonces, desde que fui inspector ya fui juez al mismo tiempo, ¿sí? En Tenías ya materia, esa figura. exactamente, en materia de conflictos colectivos. De ahí también había vistos buenos bastante, temas muy complejos, el tema de falta de probidad, conducta inmoral a veces de algunos trabajadores, que sí no deja que las cosas marchen bien y para uno es duro resolver sin pensar en que hay gente que se queda sin trabajo después de haber laborado 16, 17, 18 años y enfocan algún tema de visto bueno y se da por algún error garrafal de esa persona que le hace que termine todo su tiempo de trabajo. Entonces, esos temas sí han sido un poco duros, pero toca asumir las responsabilidades y lo hemos hecho de manera No, qué correcta. interesante, la verdad, poder también conocer este tema de cómo dentro de la empresa es importante poder manejar justamente la relación laboral correctamente, con sueldos que estén dentro de la ley y obviamente apegarte a todos los reglamentos que deben existir para que justamente puedas dar un ambiente correcto a tus colaboradores y se sientan comprometidos también con la misma. ¿Y cuándo te llega a ti el amor dentro de este proceso? Bueno, te cuento que como yo venía los fines de semana, ¿no es cierto?, de la universidad, mi mamacita tenía una tienda. Mi mami también es una persona emprendedora, tenía una tiendita y tenía justo en la calle, en la esquina, al frente de donde es hoy mi oficina. Y en una ocasión que estuve yo ahí, creo que fue por carnaval o año viejo, creo que fue algo así. Vine yo y justo mi esposa vivía ahí, en ese mismo barrio. ¿Ya? Entonces sale de la casa y digo, esa guagua bonita.
Y ya le pusiste el ojo ya. Y Santiago Garzón, que es un abogado que también forma parte de mi consorcio que trabaja con nosotros, le digo, oye, Santi, hazme los planes, esa guaguita me gusta. Y me dijo, ya tengo los planes, y por ahí comenzó la nota. Pero ya estabas trabajando en la inspectoría. Fui enamorado con Marce desde la universidad, que estaba yo en la universidad. Luego yo me casé después, mucho después de que ya era inspector de trabajo, ya tenía como a los 3 años creo que me casé. ¿Y dentro del proceso de inspectoría estudiaste ya la maestría o fue posterior a eso? En la inspectoría, cuando estaba en la inspectoría estudié la maestría. ¿En sí. qué te especializaste? En Derecho Laboral. En Derecho Laboral y Seguridad Social. Ajá. Más fuerte. Sí, entonces, luego de eso se viene el proceso de compras de renuncias obligatorias y ahí salgo yo del ministerio. Que eso creo que fue en el 2012. Creo que sí, por ahí fue eso. Aproximadamente. 2011, 2012. Claro, mi papá también pasó ese proceso. Ajá, en la, sí. En la gobernación, Claro. que a muchos servidores públicos les compraron la renuncia. Efectivamente, ¿no? Ahí salió todas las personas. Bueno, en mi caso en particular, yo sabía que estaba en la lista, pero en aquel tiempo el director regional del trabajo y los directivos, un viceministro creo que fue, me dijeron, y la gente que era de alto rango en el ministerio, me pidieron que yo salga al final, una vez que renovemos el tema estructural, el tema de la eficacia y la eficiencia y todas las notas del ministerio. Entonces yo fui uno de los últimos en salir. Ajá. ¿Y ahí cómo te pusiste tú en esa posición en la que ya dejaste tal vez tu zona de confort, un sueldo seguro a fin de mes? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, te diré ¿O seguías ejerciendo también? No podía ejercer la profesión, pero ya era profesor en la universidad. Ah, también fuiste profesor, sí, claro. Ya era profesor en la universidad técnica, entonces, y ganaba más en la universidad que en el ministerio, ¿ya? Entonces, eso sí podías hacer. Claro, eso sí podía ejercer la docencia. Entonces, cuando salí yo del ministerio, yo ya tenía planificado, además yo pensaba en renunciar, sí, yo ya tenía planificado eso, y lo que hice yo es, yo comuniqué a todas las empresas de que yo dejaba de ser inspector de trabajo y que me despedía, que les agradecía por haberme apoyado en todas las cuestiones que hemos hecho para que ellos tengan un nivel de cumplimiento de obligaciones, que lo que yo les he solicitado ha sido para que eviten sanciones posteriores, que ahora las empresas me agradecen haberles hecho cumplir a tiempo, porque las multas ahora son fuertes. Claro. Y inmediatamente que yo salí del ministerio, el día que me dijeron, ya hasta aquí, José Luis, muchas gracias, les dije, permítanme mandar un correo despidiéndome de todos. Me despedí y a los 20 minutos que salí del ministerio, ya me llamaron de las empresas, que sea abogado de las empresas. Entonces al otro día ya tuve audiencias. Yo pensaba descansar por lo menos un mes, pero no pude. De inmediato ya me hice abogado de un montón de empresas, bastantísimas empresas. Entonces con las empresas yo manejaba un tema de un honorario mensual en algunas, en otras era por consultas, por actividades y todo. Entonces ya ganaba más que el ministerio. Entonces para mí no. ¿Qué edad tenías en esa época? En esa época tenía yo yo no creo que unos 30 años, 31 años. Ah, igual jovencito todavía. O menos, creo, no recuerdo bien. Y luego, pues, ya salí del ministerio, tenía mi oficina, pasaba súper bien, íbamos muy bien. ¿Ahí nació en Dara Law Group? ¿O fue después? No, ahí solamente era en Dara y Asociados nada más, ¿sí? Era muy pequeña la oficina, muy chica, pero sí tenía bastantísimos clientes. Entonces, ¿Y trabajabas tú solo o ya tenías socios ahí? Yo trabajaba solo, yo era abogado y trabajaba conmigo Misael Rodríguez, luego Cristian Molina, ellos trabajaron conmigo. Entonces, luego de eso, mi esposa me dice, oye, hay concurso para jueces, ¿por qué no participas? Entonces decía que volver al sector público ya no, como que no, pero me decía, no, pero es que pues es otra cuestión, pues, ¿no? O sea, el sueldo va a ser mejor y también es algo bonito, o sea, es algo que a ti te apasiona y si hay chance, ¿por qué no lo haces? Entonces yo les dije, bueno, que hagan los papeles de ellos. Le dejé a mi esposa que haga los papeles. ¿Ya? Entonces yo voy a dar las pruebas nada más, vos encárgate de todo. Porque yo estaba trabajando, además también era profesor, pues. Entonces, por ejemplo, hicieron la declaración juramentada que tocaba hacer, mandamos al y ya eliminado del concurso porque estaba mal hecha la declaración juramentada.
Entonces, pero la Mar se había hecho bien, mi esposa había hecho bien la declaración juramentada bajo los parámetros que mandó el Consejo de la Judicatura, y luego el Consejo de la Judicatura se dio cuenta que los que tenían el error fueron ellos y pidieron que todos hagan una nueva declaración juramentada y volvimos nuevamente a participar. O sea, tú dijiste, ya, Ya, por algo pasa. No, por algo pasa. Entonces regresa el tema y vuelven a presentar la declaración juramentada y ahí sí ya me califican los méritos, ya de una pling, primero en el concurso. ¿Sí? Entonces después ya vinieron el tema de las de oposición, las pruebas y todas las cuestiones, entonces iba pasando las fases y gané el concurso para ser juez. Interesante. Ajá. Y eso es lo más meritorio todavía, porque realmente seguiste un proceso de méritos, diste evaluaciones que te permitieron llegar a ser juez como tal. Claro. Pero antes de pasarnos al desarrollo de la parte de ser juez, ¿cómo fue tu etapa de ser docente? Bueno, ¿Qué eso fue lo más lindo? Sabes que eso es muy apasionante y de mucha responsabilidad. Y tratar con personas que a veces son mayores que ti, pues, ¿no? Porque cuando yo entré a dar clases a la universidad, había alumnos que eran rectores de colegio, que eran profesores, ¿no? Entonces, que te hacían observaciones respecto de tu forma de dar clases. Porque suele suceder en muchas ocasiones que un buen profesional a veces no es buen didacta. Entonces, recuerdo ahí que un querido alumno, Luchito, se acerca y me dice, doctor, dice, o sea, usted conoce muchísimo, pero no nos llega, no le entendemos algunas cosas. O sea, tú entraste a la docencia sin haber dado clases nunca, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo se dio esa oportunidad de ser docente? Resulta que una vez yo estaba en La Maná y ahí me hago amigo de unos funcionarios del IES. Entonces, cuando regreso me presentan algunas personas de la universidad, salíamos con ellos y Luchito Rodríguez también estaba ahí en la U. Entonces me dicen, oye, veamos la posibilidad de que entres a dar clases en la U, y ahí también estaba Javier Banda y otras personas, y ahí me ayudaron para ingresar. Primero a contrato y luego también hay un concurso de méritos y oposición y también gané el concurso de méritos de la U y fui profesor de planta, ¿no? Pero renuncié, y aunque todos me decían, qué loco, ¿qué es usted? ¿Cómo renuncia teniendo un nombramiento y todas las cuestiones? ¿Qué tiempo fuiste docente? 7 años fui docente. ¿Y qué materias dabas ahí? Daba derecho laboral, derecho administrativo, esas principalmente. Y cuando te dicen esto de que no pegas con los alumnos, claro, ¿cómo supiste trabajar esa situación? De inmediato, pues, a leer libros de pedagogía, ¿no? A leer un poco. Y tenía mi abuelito amado Noé Puga Benítez, que fue un profesor de toda su vida, uno de los profesores más grandes que ha tenido Imbabura. Fue profesor, imagínate, de mi padre, fue profesor mío, de mi hermano. Entonces acudí donde el experto, pues. ¿Ya? Entonces le dije que me enseñe cómo dar clases. Entonces ahí mi abuelo me regaló un libro, me dijo, léete este libro y te va a ir todo bien. Y ahí me dio unas pautas de cómo tengo que... ¿Recuerdas el nombre del libro? No recuerdo el nombre del libro, no recuerdo. Pero era relacionado a la pedagogía. Sí, era relacionado a la pedagogía, la forma correcta de dar clases, que te enseñaba inclusive la forma en que tú tienes que ubicarte frente a los alumnos, es decir, cómo llamar la atención de los alumnos, que siempre estén pendientes de ti para que puedan captar la idea. ¿Y como docente eras jodido, eras estricto o eras fresco? Estricto, súper estricto. Súper estricto. O sea, la gente que fue mi alumna sabe cómo fui yo. O sea, no dejaba pasar uno. O sea, si te copiaban, ¿qué hacías en examen? No, pues que no me podía, imposible copiarme. No. Imposible. Bueno, si es que nos están escuchando, hay algún alumno de José Luis, nos tiene que comentar si es que realmente le copiaron o no aquí al doctor. Es que la táctica para que no te copien era que la mayoría de cosas yo era oral. O sea, algunos trabajos ahí, imagínate que, por ejemplo, yo les decía, van a hacer, qué sé yo, vamos a tratar del despido a las mujeres, por ejemplo, ¿no es cierto? Hagan un ensayo sobre eso y saquen información y hagan en grupo. Pasan a las exposiciones y yo cogía, y la típica, pues, no, tú sabes, ¿no? Que se reparten el trabajo. Claro. Entonces yo me leo esta partecita y me aprendo esto. Entonces yo llegaba y les decía, muy bien, grupo número 1, pase, ¿no? Entonces pasaba el grupo número 1 y decía, a ver, vamos a exponer en el siguiente orden. Y tal, les cambiaba. Usted primero, usted segundo, usted tercero, usted cuarto. Entonces, ¿qué profe? Ya, no. Aquí todos deben saber todo. Entonces, comience.
No sabe, no, ayúdele. No sabe, no, ayúdele. Entonces, no Y ahí sabe. sí les jodías a todos. Cero, señores. Tomen asiento, yo les voy a dar la clase esta, porque no vayan a pensar que les he mandado el trabajo porque yo no sé el tema, ¿no? Entonces, a darles clases sobre el tema. Entonces, sí, era muy, muy, muy exigente. Me gustaba que hagan las cosas bien. No, e importante también porque así los estudiantes se preparaban de mejor manera y vas a tener un mejor profesional, por supuesto. Sí, ¿Y efectivamente. por qué renunciaste a ser docente? Porque ya tenía que entrar a la corte. Ah, en esa época fue. Sí, ahí fue. Yo renuncié porque ya tenía que entrar a la corte. Entonces, o sea, en la U me decían, vea, saque comisión de servicios, busquemos la forma de que después del juzgado venga a dar clases y todas las cuestiones, pero resultaba ya un poco cansado y además también yo decidí renunciar porque ya no me alcanzaba el tiempo. O sea, me fue tan bien en el libre ejercicio profesional que no me alcanzaba el tiempo, entonces decidí renunciar a la universidad. Y como te digo, mucha gente se admira de que, si usted cómo pudo renunciar a ser profesor, cómo pudo renunciar a ser juez, si ahí ganan bien y todas las cuestiones, ¿no? Entonces, pasa por muchas cosas de eso. ¿Qué fue lo más difícil de ser juez? Bueno, es mucha responsabilidad en sí, es mucha responsabilidad. Tienes que hacer las cosas correctamente, decidir correctamente, porque además había procesos de evaluación. Hoy ya no les evalúan a los jueces, lamentablemente, pero a nosotros nos evaluaban con las sentencias y los casos. Entonces, y además es la forma de legitimarse, pues un juez se legitima a través de sus sentencias, ¿no? Entonces, yo te diré, de todas las sentencias que he dictado, me reformarían unas 3 sentencias en tema tal vez de algún derecho que yo no mandé a pagar y la sala sí mandó, pero revocar no, o sea, nunca me revocaron a mí una sentencia, o sea, todo se entiende, estaba bien. Entonces, eso... Claro, es laboral, ¿no? Sí, claro, juez de trabajo. Entonces, esa es el tema de la responsabilidad, y además de ser juez de trabajo es bien difícil. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de los otros jueces, tú en una misma sentencia resuelves varias cosas. Porque, por ejemplo, si tú tienes un juicio ejecutivo, una letra de cambio, por ejemplo, se trata solamente de la letra de cambio. En cambio, acá te piden despido intempestivo, desahucio, vacaciones, utilidades, 13º, 14º, fondos de reserva, alguna cuestión que haya tenido, si ha habido un contrato colectivo, aplicación de algún mandato constituyente, alguna cuestión de la ley para la justicia laboral y cosas de esas, ¿no? Entonces tienes que resolver punto por punto de la pretensión que está en la demanda. Entonces es muy complejo ser juez de trabajo. Es decir, que el juez de trabajo en una causa resuelve 10 o 12 causas. Como haber tenido 12 juicios. Exactamente. Entonces, si tienes 50 casos que resolver, son 500 casos en sí. Entonces, ser juez de trabajo es muy complicado, muy complejo. Y dentro de ello, ¿cómo fue la experiencia, en cambio, en relaciones con tus, me imagino, empresas también que debiste haber asesorado en ese momento? ¿Se llegaron tal vez a generar algún tipo de conflictos? Lamentablemente no, pues es que uno tiene que actuar correctamente. Eso es lo que se debe hacer. Una prueba de ello fue cuando pusieron no recuerdo si fue una acción de protección, sí, me parece que sí, en contra de la universidad, por ejemplo. Y yo tuve que resolver en contra de la universidad, porque es lo que correspondía hacer. O sea, yo dictaba las sentencias en base a lo que corresponde hacer, ¿no? Entonces, a veces eso puede caer mal a alguna persona, porque decir, mira, qué mal agradecido el trabajo aquí en la universidad y ahora dicta una sentencia en nuestra contra. Pero es que lo que pasa es que hay que hacer lo que corresponde y puntos. ¿Tuviste casos tal vez alguna vez en que te quisieran coimar? No. ¿Nunca? No, nunca. Ventajosamente, la unidad judicial de trabajo de aquí de Cotopaxi, despachábamos todo rápido, todo a tiempo, para que no haya la menor intención de las personas de acercarse. Entonces, no, nunca, para que, y además, como cambió el sistema de la función judicial, eso también es importante decir, que antes los jueces eran a dedo, ¿no? Entonces luego se da el proceso de concursos de méritos y ahí sí pudimos ser jueces, porque si es que no hubiera concurso, yo no hubiera sido juez nunca. Claro. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Cuánto tiempo fuiste juez? Fui juez casi 8 años. ¿Y ahí por qué renunciaste en cambio? Bueno, ahí viene un paraje muy triste en mi vida. Mi hijo Miguel Ángel fallece. Eso fue un golpe tenaz para mi familia. Yo salí cuando falleció mi hijo, tuve 8 días de descanso, luego pedí vacaciones y
pasó lo de la pandemia, pasamos encerrados, una situación muy, muy triste, muy dolorosa. Y luego nos retomamos el trabajo y no podía concentrarme. No podía concentrarme, estaba en audiencia y se me venía la imagen de mi hijo y la secretaria, la secretaria me decía, doctor, le están diciendo algo. Entonces, ay, perdón, paremos un ratito a escuchar el audio, a ver qué es lo que han dicho y ahí puede tomar decisiones. Entonces fue ahí cuando decidí, y además mi esposa estaba por graduarse de abogada y dije, no, es el momento de salir. Me voy a equivocar, voy a hacer algo mal, voy a tener un problema, voy a terminar afectando a alguien y es preferible, ¿no? Entonces ahí decidí renunciar. Esa fue la razón fundamental de mi salida. No, pero realmente qué conciencia también la tuya profesional de, dada la circunstancia difícil que atravesaste, poder ser muy autocrítico de uno mismo en saber de que, bueno, realmente ya no estoy en la condición, más que todo sentimental, de poder seguir ejerciendo en ese momento ser juez. Es que sufría mucho también, o sea, pasaba llorando en el juzgado. Y, claro, o sea, entonces, muy triste, muy triste. Qué consciente tú también en esa decisión y obviamente creo que también eso te llevó a otras oportunidades nuevas también. Sí, efectivamente, entonces yo salgo del juzgado y ahí creo en dar a la URU. Entonces ahí yo converso con varios profesionales que trabajen conmigo para hacer algo distinto en la ciudad, ¿no? Porque tú verás aquí en la ciudad hay abogados que le hacen de todo, ¿no? En cambio, yo me permití crear mi consorcio, tú conoces, cada quien tiene su oficina, cada quien tiene su especialidad, cada quien maneja distintos temas, entonces eso hace que seamos distintos y diferentes y que podamos tener éxito, porque meterse en todo, terminas haciendo mal todo. Entonces, cuando te enfocas y te especializas en algo, tú puedes garantizar tu trabajo y la firma de Dar al Lauro garantiza el éxito porque tiene especialistas en cada rama. Entonces, eso es fundamental en la vida. Si es que tú te crees saber todo, estás equivocado porque el mundo del derecho es muy amplio y conocer todo es imposible. Es imposible, entonces siempre necesitas tener especialistas. Y así creo en Dar al Lauro y nos fue supremamente bien, nos ha ido súper bien, estamos muy bien, tenemos casos a nivel nacional, eso ha sido fundamental y la firma marcha excelente. ¿Qué consejos, ya para ir finalizando este interesante capítulo, les podrías dar a quienes están pensando, estudiantes, en ser abogados o quienes ya son abogados para poder mejorar su perfil? Bueno, lo principal y lo fundamental es sentirse a gusto con lo que van a estudiar. O sea, no se sientan presionados de sus padres en escoger tal o cual carrera. Es fundamental que ustedes decidan hacerlo y que decidan hacerlo bien. Para eso es fundamental comprometerse con uno mismo a ser exitoso. El éxito radica en el esfuerzo, sacrificio, en ser persistente en las cosas, en no desmayar pese a las adversidades, ser un luchador siempre. En mi vida yo he tenido, como te digo, reveses que son tremendos, pero hemos salido adelante, hemos luchado para salir adelante y eso es fundamental. Otra de las situaciones también es de que hay algo que yo siempre le digo a mi hija, por ejemplo, le digo, el estudio es como la medicina. Tienes que todos los días tomarte una pastillita. Todos los días tienes que tomarte una pastillita, un medicamento porque estás enfermo. Entonces tú cuando estás enfermo, ¿qué haces? Todos los días tomas pastillas y ves tu mejoría. Asimismo pasa acá cuando tú estudias, tienes que estudiar todos los días. No esperar el día de los exámenes, el día de las pruebas, no. Todos los días se estudia de tal manera que cuando sea que tengas que dar un examen, tú ya conozcas, solo vas a refrescar el tema y eso es fundamental. Y estudiar bonito es estudiar, eso me enseñó a mí un profesor en el colegio, que estudiaba la primera clase y la segunda clase estudiaba la primera y la segunda clase, la tercera clase la primera, la segunda y la tercera y así sucesivamente. Entonces esa dinámica te hace que tú tengas muchos conocimientos. Mayor retentiva. Exactamente, entonces ya se te hace más fácil. El tema es ser responsable en lo que haces, pero tampoco hay que descuidarse de disfrutar de la vida, de gozar, pero todo con responsabilidad, porque no podemos hacer las cosas al extremo. O sea, todo tiene que tener su límite, su responsabilidad para que pueda salir bien.
Y luego, cuando tú te gradúas y eres un estudiante correcto, el éxito te viene por sí solo, porque primero vas a tener conocimiento que lo vas a poder aplicar en beneficio de un cliente. Ahora, claro, el libre ejercicio de la profesión es muy difícil, es muy duro. Yo soy uno de los afortunados que tiene bastante trabajo, porque existen otros profesionales que lamentablemente no lo tienen. Y eso se debe principalmente al éxito. Y el éxito se lo consigue ¿cómo? Con resultados, con eficiencia. Cuando tú haces un trabajo bien, generas en qué, en tu cliente confianza, y esta confianza hace que este cliente transmita a sus familiares, a sus amigos, que él tiene un abogado que ha hecho esto, le ha hecho esto, y así ha generado. Yo manejo empresas de Imbabura, de Carchi, de Guayas, de Cotopaxi en todos los cantones, de Tungurahua, o sea, es decir, casi de todo el país. El tiempo, la distancia es la que no me permite estar en algunas, pero hay grupos importantes de empresas, de empresarios, como por ejemplo en el sector florícola hay un grupo grande que está comprando varias florícolas y nosotros estamos trabajando ahí. Es decir, son temas que te da la experiencia y la constancia. Eso es fundamental para tener éxito: ser constante, ser disciplinado y siempre pensar en hacerlo mejor, y además ser muy correcto con tus clientes. Cuando no se puede hacer las cosas, tienes que ser muy sensato en decir no. Yo generalmente hago eso con mis clientes, les digo, yo prefiero que usted me pague la consulta y yo tengo que decirle la verdad. Para mí este caso no procede, no podemos hacer, no gaste dinero. Si es que hay alguien que le dice que puede, escuche lo que yo le he dicho, le he analizado su caso y no se puede hacer nada. Y a veces algunos clientes se han acogido eso, más bien van agradeciendo Confían en tu palabra. Claro, entonces dice, no, algunos otros que no lo han hecho y pese a haberles dicho que no procede, han ido con otro profesional que sí les ha dicho que sí pueden hacer una acción de protección y han perdido esa acción de protección. Entonces, luego han venido, doctor, usted tenía la razón, pero no le hice caso, ya me costó. Entonces, es un tema también de que debemos ser muy correctos con nuestros clientes y decirles absolutamente la verdad de lo que va a ocurrir en un caso. Y además que tú sabes que estamos sujetos a la resolución de los jueces, es decir, no es tu decisión, es la decisión de un tercero, pero tú tienes que decirle a tu cliente si es que va a tener éxito o no en el proceso. Finalmente, y con esta pregunta, realmente el tiempo nos queda corto para poder seguir conversando de muchas situaciones y anécdotas que realmente nos enseñan a poder ser mejores también en muchos aspectos de nuestra vida. Ahora estamos con un profesional del derecho y donde justamente ha habido esa pregunta, ¿no? Dentro de lo moral, ¿sí? ¿Tú coges todo tipo de casos o hay situaciones en las cuales por moralidad dices, no, esto no procede, no va con mis principios, no lo cojo? No cogemos en dar a la GRU, no nos hacemos cargo de temas que tienen que ver con sustancias estupefacientes y psicotrópicas, nada que tenga que ver con delincuencia organizada, nada que tenga que ver con cuestiones de crímenes, nada de eso. Nosotros manejamos el tema penal en tránsito, en tema de abusos de confianza, en tema de tipos penales por daño a la propiedad, temas de violencia intrafamiliar, cosas de esas. Pero así como temas de delincuencia, ¿por qué no los coges? Primero porque considero que la firma no debería defender aquellos casos y de hecho yo no soy especialista en materia penal. Santiago es la persona que maneja penal en el consorcio, entonces, pero hemos puesto ese límite. Hemos puesto ese límite por todo lo que pueda suceder. Es que estar en ese aspecto o relacionarse con algunas personas que cometan algún tipo de delitos que son de conmoción social, considero yo que no es lo apropiado. No defendemos de andar a la URSS. Nosotros nos enfocamos a la defensa más de temas, como te manifestaba, de estafas y esas cuestiones. Perfecto, me parece súper interesante y siempre es importante poder conocer diferentes puntos de vista de cada profesional para poder ir entendiendo también este tipo de situaciones. Y finalmente, ¿qué mensaje les podrías dar a todos los emprendedores, a toda nuestra comunidad que nos está escuchando y viendo en este momento para irnos despidiendo? Que no dejen de luchar. Lo importante de tener éxito es ser constantes. Y si es que algún rato desmayas, el negocio va mal, incentívate, busca la manera de innovarte.
Eso también es fundamental, la innovación. No podemos quedarnos siempre con la misma fachada, en forma figurativa lo digo. Siempre es importante llamar la atención, cambiar hasta tu forma de actuar para que tú tengas mayor éxito. Eso es fundamental. Siempre el carisma, siempre la honestidad, la sinceridad con tus clientes hará de que tengas éxito siempre y serás referido para muchas más personas puedas ayudar. No, excelente, realmente. Me quedo contigo con las palabras que dijiste, sobre todo lo fundamental, la relación de contactos. Es muy importante poder ampliar siempre tu círculo social a nivel profesional, a nivel social, deportivo, en todo donde tú puedas ir generando personas conocidas, es clave. Por otro lado, también la especialización, que es lo que justamente lo has aplicado también en tu negocio. Y como abogado, como tú dices, es parte del éxito y es fundamental y aplica también para toda la vida. Y dentro de eso también, pues, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en la plataforma y suscribirte también a nuestro canal. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y dale mucho cariño también con like y coméntanos qué te ha parecido esta entrevista y la información que estás recibiendo el día de hoy. Quiero agradecerles finalmente a todo mi equipo que hace posible este podcast, a la familia también que nos ve y nos alienta siempre, y a todos los emprendedores que nos escuchan y nos motivan a seguir generando este tipo de contenido para su desarrollo y mejora personal y profesional. Y recuerda siempre, sal a romperla, carajo.